Fieta Jarque, a quien anunciamos al inicio de este programa. Fieta Jarque es una escritora, periodista, crítica de arte, radicada en España. Tiene varios libros publicados, entre ellos la novela Yo me perdono de 1998, una novela de carácter histórico, digamos, transcurre en el siglo XVII y tiene como trasfondo la construcción de la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco. También es autora de una crónica donde Dennis Hopper perdió el poncho, un pequeño recuento de sucesos vinculados a una película protagonizada por este actor, filmada también en el Cusco. Es autora además de un libro de entrevistas, Cómo piensan los artistas, publicado en el 2015, entrevistas a medio centenar de artistas contemporáneos. Eso explica naturalmente que ella tiene un interés muy antiguo en el arte. De hecho ha hecho crítica de arte mucho tiempo y hoy está con nosotros, nos acompaña porque acaba de publicar en Fondo de Cultura Económica una novela titulada Madame Gauguin, cuyo personaje es ni más ni menos que la hija de Flora Tristán, Aline Chazal, primero luego conocida como Aline Gauguin. Bienvenida, Fieta, a Cinema de los Sentidos, un placer estar contigo aquí. Muchísimas gracias, Alonso, por esta invitación. Saludo a todo el público que está aquí viéndonos y escuchándonos, y bueno, encantada de estar en tu programa. Bien, yo creo que para muchas personas debe existir la tentación de pronto vincular tu novela con una novela de Mario Vargas Llosa, Paraíso en la otra esquina, pero lo cierto en todo caso es que Aline Chazal no aparece, no juega ningún partido en la novela de Vargas Llosa. En ese sentido, creo que tu texto más bien estaría completando una especie de rompecabezas entre estos personajes. Bueno, en cierta manera sí, ¿no? Yo leí con mucho interés esa novela que se publicó en 2003. Y de hecho, previamente, ya sabes que Mario Vargas Llosa, mientras hace la investigación, sobre todo en novelas que son históricas, a veces da conferencias, da a conocer un poco en qué está trabajando, ¿no? No siempre, pero sí lo hizo. Y la verdad es que despertó en mí muchísimo interés, primero por mi interés por el arte, y también, por supuesto, por los dos personajes que eran realmente unos genios, cada uno en lo suyo, ¿no? Y claro, como él estructuró esa novela de una manera en capítulos pares e impares, entre uno de Flora, uno de Gauguin, uno de Flora, uno de Gauguin, que fue su nieto y al que nunca conoció. Exacto. Y que sobre todo él no sabía nada de su abuela prácticamente. Yo me hice muchas preguntas sobre por qué Paul Gauguin no sabía mayor cosa de su abuela. Y ahí salió mi necesidad como lectora de saber más y averiguar más de la hija de Flora y madre de Paul, que es el vínculo entre los dos, y que claro, queda silenciada, aunque sí se cuentan cosas sobre ella en la novela, pero obviamente mi investigación ha ido muchísimo más allá, porque cuando uno se mete en un tema, sobre todo histórico, la búsqueda de la documentación y la ambientación y los personajes es casi una obsesión, ¿no? Claro, y resulta además que la vida de Aline Chazal es novelesca, ¿no? Es una vida realmente llena de momentos tremendamente dramáticos, de grandes desplazamientos, esa venida desde Europa al Perú en unas condiciones realmente terribles, ¿no es cierto? Entonces terminas descubriendo un personaje, pero también un personaje que tiene experiencias, digamos, dignas de una novela. Sí, pero justamente es un personaje que en lo que es la historia de la humanidad podría ser secundario, ¿no? Ajá. Y yo quería darle esa relevancia de una vida quizá no marcada por su propia experiencia de vida, que por supuesto le pasaron muchas cosas, pero le pasaron cosas, no las provocó ella, ¿no? Por el contrario, tanto su madre, Flora, como Paul Gauguin movieron los cimientos de la sociedad, cada uno a su manera, ¿no? Ella como activista, feminista,
digamos, pionera, y Paul Gauguin como su estilo histórico, ¿no? Y más cosas. Entonces, yo creo que además ella absorbe de ambos, quizá la parte, los efectos secundarios, ¿no? De lo que fue vivir cerca, aunque muchas veces alejada de su madre, que la dejaba por cumplir esa misión en la sociedad que ella se había impuesto, ¿no? Y ella quería evitar no, sufrió tanto que no quiso que sus hijos conocieran todo lo que le había pasado con sus padres. Por eso yo creo, en mi idea, pero yo creo que es bastante lógica, que prefirió que sus hijos no supieran detalles de los padres. Pero inevitablemente, o yo no creo que sea hereditario, pero quién sabe, ¿no? Su hijo también sacó un carácter extraordinario, que luchó contra el mundo y contra todos los que tenían prejuicios contra él, y a pesar de que su madre quiso ocultarle lo que había sido su abuela, él terminó siendo también un personaje extraordinario, ¿no? Bueno, y ella es un poco la bisagra, pero también es una experiencia de vida que mientras fui investigando, me di cuenta de que, claro, tenía toda esa evolución que hay en la vida de las personas a partir de las experiencias que le van tocando en la vida y cómo pues vamos actuando ante ellas, ¿no? Claro. Digamos, la novela desliza que la relación, además, entre Flora Tristán y Aline no es una relación particularmente buena, está marcada por muchos conflictos, por muchos desencuentros. Eso de alguna manera marca la vida de Aline, pero también se trata de dos mujeres que han sufrido maltrato, han sufrido vejación. Entonces, de alguna manera terminan unidas por un pasado más o menos similar, ¿no? Sí, justamente la diferencia es, por supuesto, el carácter, ¿no? Flora Tristán era un terremoto, ¿no? Sí, claro, ella realmente dejó atónita a su época y llegó a ser muy famosa con su libro Peregrinaciones de una paria. Así es. Que va contando todo su viaje hacia el Perú, en principio para reclamar la herencia que le correspondía por su padre, que era Mariano Tristán y Moscoso, y que tenía su familia en Arequipa, que tenía muchísimo dinero, y el padre cuando muere la deja a ella pues en la miseria. Entonces, desde esa miseria y de ese resentimiento va su relación con el Perú, que yo creo que es muy importante en este libro, para los tres, ¿no? Claro. Y eso es lo que también me interesó, ¿no? El desencuentro con la hija también tiene sus momentos, sus luces y sus sombras, porque ella la entiende, y entiende por qué su madre pide esa liberación de la mujer, porque claro, evidentemente en la mitad del siglo XIX era pues un papel muy secundario, siempre dominada por digamos, la figura masculina, el marido, el padre y lo que sea, pero en el fondo es esa evolución de cómo el rechazo por el abandono se va convirtiendo en la comprensión a medida que ella va madurando, ¿no? Pero claro, básicamente el Perú está en el centro de todo esto, que en realidad es, yo diría que casi 80% real, o sea, está basado en hechos y personajes y situaciones reales, pero obviamente no es un reportaje ni una crónica, y está novelado porque de alguna manera es la forma en que tenemos a veces de acercarnos a los personajes o proyectarlos para que sean mejor comprendidos, ¿no? Claro, y ahora que hablas de lo real y de lo imaginario en una novela que seguramente te ha demandado una investigación ardua, yo, por ejemplo, no tenía ninguna referencia sobre esta enemistad entre George Sand y Flora Tristán, que tú planteas muy bien al inicio de la novela. ¿De dónde sale ese dato? Bueno, era conocido en su época porque George Sand era una escritora, era la gran escritora francesa. Ajá. Y tenía que publicar con seudónimo masculino. Así es. Ella no se llamaba así,
¿no? Y entonces eso era una demanda, pero aún así todo el mundo sabía que era mujer. De hecho ella iba vestida de hombre, Flora también hubo un momento en que iba vestida de hombre, y ella era conocidísima y dominaba, digamos, la escena intelectual y cultural parisina. Cuando aparece el libro de Flora, que es muy comentado y muy leído, Flora se convierte en un personaje relevante. Y hay muchos paralelismos, porque yo me he leído, bueno, prácticamente, no toda la obra de George Sand, pero sí todos sus diarios, y muchas cosas relacionadas con ella, y en las que ella habla de esa rivalidad con Flora Tristán. Solo que Flora Tristán no era una autora de ficción, ¿no? Porque Peregrinaciones de una paria no es una obra de ficción. Ella luego escribe una novela bastante mala, pero la fuerza y la honestidad con la que ella aborda, digamos, este relato, esta historia, la hizo muy notoria. Y había tantos paralelismos, porque la otra también tenía, las dos tenían unos caracteres tremendos, ¿no? Entonces claro, había una rivalidad, pero también un respeto mutuo, porque las dos eran mujeres luchando contra, digamos, todo este estatus patriarcal de la época, y además tenían mucha fuerza. Pero claro, George Sand, que también era políticamente comprometida con las ideas progresistas o socialistas, utópicas que surgían en ese momento, creía que Flora era un poco farsante. Y Flora también pensaba que George Sand era una creída, por decirlo de alguna manera. Pero era esa rivalidad, y yo uso, como ya ha muerto Flora cuando empieza la novela, uso la figura de George Sand para explicar a Flora, ¿no? Y además un poco la época, porque al morir Flora, George Sand de alguna manera protege a Lingo Gang y la que se quedó huérfana, y la mete en el mejor colegio republicano, y en los círculos intelectuales, ella está en esa época pareja de Frédéric Chopin, George Sand, ¿no? Y ella conoce a toda esta gente interesantísima, escritores, pintores del París de la época, que era pues la meca total de eso del mundo del arte, ¿no? Y bueno, eso la pone ahí en una situación privilegiada. Qué maravilla. Has mencionado un libro que a mí me gusta muchísimo, que es Peregrinaciones de una paria. Y me parece ver que hay una similitud con otro libro, que es también una memoria, un texto autobiográfico que fue también muy potente en el momento en que se publica. Fue, digamos, una historia muy dura. Me refiero a El pez en el agua, de Vargas Llosa. Siempre me ha parecido que entre Peregrinaciones y y El pez en el agua hay una relación que tiene que ver con la fuerza de lo vivido y con la fuerza de ese recuerdo, además, la fuerza traumática de ese recuerdo, ¿no? Son dos libros muy potentes, ¿no? Así es, y yo creo que en cierta, bueno, obviamente Mario Vargas Llosa no necesitaba, aunque él conoce muy bien este libro, porque al investigar la vida de Flora se metió muy dentro de ella, ¿no? Pero ella en ese momento hace unas cosas increíbles. Primero, que cuenta toda la historia y cuenta cómo engañaba a ella, a su propia familia, diciendo que era soltera y venía a reclamar la herencia cuando estaba ya casada y tenía 3 hijos, y había abandonado al marido y estaba huyendo, ¿no? Cómo engaña al capitán de barco, que se enamora de ella, haciéndose pues la disimulada, porque en realidad no era una mujer libre, ¿no? Y cómo se involucra con la política de ese momento en el Perú, en Arequipa, cuando llega finalmente a Arequipa, ¿no? Y todas las luchas de la independencia y todo eso, y ella ve ahí su vocación, aunque al final no consigue la herencia, porque sus padres no se habían registrado su matrimonio en lo civil, solamente en lo religioso, y la familia aprovechó siempre para negarles esa herencia, sabiendo que sí era hija de él. Pero bueno, ella se desnuda, digamos, ¿no? Claro. Y eso, imagínate, en una mujer del siglo XIX, contar todo eso, y hablar de este país extraño y lejano, Perú, que para los franceses como habrá sido pues un
un nombre, unas llamitas, quizá, ¿no? Un lugar Pero exótico y remoto, digamos, en algún punto del no, y mundo. ella le da, y a pesar, y además encima critica a toda su familia, saca los trapitos sucios. Bueno, ese libro creo que se dice que fue quemado en la plaza de Arequipa, aunque había algunas versiones de biografías de Flora que lo ponían en duda, pero no gustó nada, ¿no? Y era un personaje luego rechazado en el Perú, y ahí llega Aline con esa carga también, ¿no? Aunque ella era muy distinta. Y sí, con El pez en el agua, Vargas Llosa también va contando su ilusión y su decepción, Exacto, ¿no? Y exactamente. también el vínculo de su vida personal con la vida política. En ese sentido yo creo que tienes mucha razón en ese paralelismo, ese ¿no? No sé, vínculo que puede uno pensar, ¿no? Ese nexo. A mí me llama mucho, siempre me han gustado mucho las novelas de, digamos, de tema histórico, de corte histórico, y hay algo que siempre pregunto cuando tengo la suerte de encontrarme con el autor de una de estas novelas, en este caso autora, y es lo siguiente: yo me imagino que a veces uno debe enfrentar vacíos que no puede llenar con ninguna fuente documental. ¿Qué hace uno frente a esa situación? ¿Qué hace Fieta Jarque, por ejemplo, cuando en la vida de Aline encuentra un dato que no, o un aspecto sobre el que no hay mayor documentación? ¿Es válido utilizar la imaginación, me imagino, con ciertos límites y con cierto tino? ¿Es así? ¿Esto funciona así? Sí, pero lo bonito y la verdadera aventura es deducir. Ajá, Tú tienes un montón de datos, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado, porque a mí el libro de Vargas Llosa me provocó una serie de preguntas que a medida que me puse a investigar, iba resolviendo algunas e iba yo hilando ideas. Digo, esto ha pasado por esto, por esta razón y por tal otra, ¿no? Una de mis preguntas era, bueno, tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a ir a lo que me dices. Sí se llenan vacíos, y no sé si tanto con la ficción. Yo ajá, creo, yo al menos lo he tratado de rellenar o llenar con la deducción de cómo puede haber sido. Y en escenas, por supuesto, privadas, íntimas, formas de pensar, sensaciones. Uno se va metiendo en la vida, en la mente, en la piel de los personajes, ¿no? Cuando sabe bastante de ellos. Entonces, bueno, no hay que olvidar que yo soy periodista, ¿no? Yo he claro. trabajado, pues ya todavía estoy ejerciéndolo, en más de 35 años de periodismo cultural, ¿no? Entonces, la parte de investigación me encanta, y claro, la ficción te da una serie de libertades para poner, digamos, en escena estas vacíos que en el fondo pues son eso. Quizá los he llenado con un poco de imaginación, pero es posible que también haya algunos aciertos del porqué de ciertas situaciones, ¿no? Claro. ¿Qué te parece, Fieta, si para cerrar nos planteas una reflexión sobre lo siguiente? Aline Gauguin es una mujer del siglo XIX. Su vida aparece contada en esta novela en pleno ya siglo XXI. ¿Qué tiene que decirnos Aline Gauguin? ¿Qué tiene que decirle Aline Gauguin a las mujeres de hoy? ¿Por qué su presencia hoy en el siglo XXI? Bueno, el siglo XIX en el mundo fue muy convulso. Hubo salieron a relucir muchas ideas de liberación, de independencia, que algunas se fueron concretando y otras a veces hay hasta pasos atrás, ¿no? Yo creo que esta es la vida de una mujer normal, pero que es una vida también extraordinaria, como en el fondo podrían contarse muchas de nuestras vidas. Yo quiero, por un lado, hay un afán, digamos, de sacar a relucir la importancia que tuvo, como te decía, el Perú en la obra de Paul Gauguin, a raíz de su madre, que se aficionó también a coleccionar huacos y textiles precolombinos, cuando aquí, bueno, en Lima, donde ella vivió, pues la sociedad limeña los despreciaba, ¿no?
Entonces hay una puesta en valor de algunas iniciativas privadas y una vida de una mujer delicada y sufrida, pero que aún así ha dejado huella a través no solo de su hijo, sino pues, bueno, yo ahora digo, ella nunca habría imaginado que se hiciera una novela sobre su vida, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, que vale la pena hoy revisar ciertos conceptos que parece que son nuevos, pero que se vienen gestando hace tiempo, e interpretar muchas de las cosas que vivimos hoy y que no están simplemente porque salen en la Wikipedia, sino que de hecho incluso hay algunas teorías artísticas sobre digamos, las fuentes de inspiración de Gauguin relacionadas a su infancia en Lima, que hasta para los biógrafos pueden ser sorprendentes porque tienen algunas novedades, ¿no? O sea que sí, yo creo que esto es una lectura hoy en muchos campos y bueno, niveles que puede ser interesante para el lector, pero sobre todo yo creo que es una historia de vida y espero que sea un libro que te enganche y que te meta en la vida y en esa época, mediados del 19, en el Perú, en Francia y en estos personajes tan conocidos, pero que en el fondo pues siempre hay mucho más que contar. Muy bien, y por supuesto que es una novela cautivante y desde aquí la recomendamos a los lectores. Madame Gauguin está en librerías y nos va a permitir conocer la vida terrible de una mujer fascinante también. Así que gracias a Fieta Jarque por esta mañana, por este mediodía tan grato, hablando de un personaje tan interesante. Y mucha suerte, Fieta, para tus próximos proyectos. Un gusto haberte tenido aquí. Muchísimas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias.